días, tardes, noches, según cuando veas este vídeo. Hoy vamos a comenzar a explicar la representación de funciones. Para ello haremos un ejemplo concreto, pero antes de nada es necesario explicar qué propiedades o características deberíamos de estudiar de una función para poder representarla en nuestro sistema de coordenadas cartesiano. ¿Y qué propiedades serán necesarias para representar dicha función? Pues a continuación os voy a mostrar una diapositiva donde pondré todas estas características a estudiar de dicha función. Como veis, la primera característica es el dominio de la función, es decir, debemos de ver dónde está definida nuestra función. En el segundo lugar, deberemos de obtener los puntos de corte con los ejes, tanto con el eje X como con el eje Y. En tercer lugar, será necesario estudiar las asíntotas y ramas infinitas, es decir, la asíntota horizontal, la vertical, la asíntota oblicua y la rama parabólica en el caso de que la tuviera dicha función. En cuarto lugar, estudiaremos el crecimiento y decrecimiento, es decir, los intervalos donde dicha función crece y decrece, para así obtener los máximos y los mínimos. Y por último, estudiaremos la concavidad y convexidad, es decir, si la parábola o la función está hacia arriba o hacia abajo. Y con ello podremos dar una representación gráfica de dicha función y hacer un estudio completo de sus características. Ahora, una vez visto dichas características, vamos con un ejemplo concreto. Vamos con el ejemplo. El ejemplo nos dice representar la siguiente función. Como veis, es una función polinómica y en este caso es de grado 3, ¿vale? Porque el monomio que tiene mayor grado es grado 3. Por lo tanto, es una función polinómica de grado 3. Recordad que dichas funciones estaban definidas para todos valores de x, es decir, para todo valor de la variable independiente. Por lo tanto, ¿cuál será el dominio de dicha función? Pues esta función está definida para cualquier valor real, es decir, el dominio de la función f de x son todos los valores reales, puesto que no existe ninguna restricción de valores para darle a la x. Yo le puedo dar cualquier valor real a la x, ¿vale? Por lo tanto, su dominio es todo R. Recordad siempre esto. Toda función polinómica, su dominio son todos los valores reales. Vamos con la siguiente característica a estudiar de dicha función, que son los puntos de corte con los ejes. Vamos a empezar con el eje Y. Recordad que el corte con el eje Y es cuando la x vale 0. Entonces ahora lo único que tenemos que calcular es cuánto vale el valor de y para obtener un punto. Recordad que para obtener el valor de y lo único que hacíamos era evaluar dicha función en x igual a 0. ¿Vale? Nos venimos a la expresión analítica de dicha función, que es esta del enunciado, y donde ponga x pongo un 0. Sería 0 al cubo. ¿Vale? Menos 3 por 0 al cuadrado, más 2. 0 al cubo es 0, menos 3 por 0 es 0 y me queda únicamente un 2. ¿Y cuál sería el punto de corte con el eje Y? Pues el punto de corte con el eje Y sería en la coordenada X me ha salido 0 porque era la imposición y la coordenada Y me ha salido un 2. ¿Vale? Pues este será el primer punto de corte con el eje Y. Vamos a calcular los puntos de corte con el eje X. Para calcular los puntos de corte con el eje X, recordar que la imposición que hacíamos era que la Y o que la f de X sea 0. Es decir, ¿qué tengo yo? Pues que igualar esta ecuación a 0. Es decir, x al cubo menos 3x cuadrado más 2 igual a 0. Tengo que resolver esta ecuación. Para resolver esta ecuación de grado 3, recordad que vamos a utilizar Ruffini. Para ello, aquí arriba ponemos los coeficientes de dicha ecuación. En grado 3 tenemos un 1. En grado 2 tenemos un menos 3. En grado 1 no tenemos nada, por lo tanto ponemos un 0. Y en grado 0 tenemos un 2. Recordar que deberíamos de buscar un numerito aquí, para aquí y aquí, el resto nos dé un 0. Si probáis con 1, a 1, 1 por 1 es 1, menos 3 más 1, menos 2,
1 menos 2, menos 2, menos 2 y 0 es menos 2 y 1 por menos 2, menos 2 y menos 2 más 2 es 0. Aquí podréis seguir utilizando Ruffini, pero a mí me gusta ya, como hemos empezado por grado 3, aquí bajamos a grado 2 y tenemos de aquí la siguiente ecuación de segundo grado. X cuadrado menos 2x menos 2 igual a 0. Y ahora vamos a resolver dicha ecuación de segundo grado. Recordar para ello que para resolver esta ecuación de segundo grado utilizábamos la siguiente fórmula. X es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de triángulo partido 2a. ¿Y qué era triángulo? Pues triángulo era b cuadrado menos 4ac. Vamos a resolver dicha ecuación de segundo grado. Si comparáis aquí las letras, recordad, a era 1, b era menos 2 y c es menos 2. Por lo tanto, si sustituye aquí, sería menos 2 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 2. Y esto me da 12. Me vengo arriba y sustituyo menos b. Como b era menos 2, pues le cambio el signo y pongo un 2 positivo. Más menos la raíz cuadrada de 12, partido 2 por a. 2 por a, 2 por 1. Si hacéis estas operaciones con la calculadora, una de las soluciones os sale 2,73 y la otra solución menos 0, ¿cuáles serían los puntos de corte? Pues como acabamos de ver, hemos tenido para x igual a 1, este era uno de los puntos de corte. Luego aquí hemos tenido otro para el valor de x, ¿vale? Y aquí otro para el valor de x. Entonces los puntos de corte que tenemos con el eje x, el primer punto será el 1, 0. El segundo punto de corte con el eje x será 2,73, 0. ¿Vale? Y el tercer punto de corte que tendremos con el eje x será menos 0,73, 0. ¿Vale? Y estos serán los tres puntos de corte con el eje x. ¿Vale? Luego al final de nuestro estudio de características haremos un pequeño resumen de los puntos que tenemos a la hora de representar. Nos pasamos al punto 3. El punto 3 es el estudio de las ramas infinitas y las asíntotas. Recordar que toda función polinómica, al estar definida en todo R, es decir, su dominio sea todo R, no tenemos asíntotas. ¿Vale? Lo que sí que podemos tener son ramas infinitas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si calculamos el límite cuando x tiende a infinito de dicha función, ¿vale? Como veis, si aquí metemos infinito al cubo menos 3 por infinito más 2, esto se me va a más infinito. Es decir, cuando en la x yo me desplazo hacia el infinito, es decir, hacia nuestra derecha, dicha función hará algo como esto, ¿vale? Recordad, este es el y, este es el x, pues la función se va hacia arriba, ¿vale? Y si calculamos el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x, pues como la función polinómica es de grado 3, menos infinito al cubo, esto se me va a menos infinito. Y por lo tanto tendré una función que cuando me voy hacia el menos infinito, es decir, cuando me vengo hacia acá, esta función se me va hacia abajo, ¿vale? Esto es lo que llamábamos las ramas infinitas o ramas parabólicas. Vamos con el cuarto punto. El cuarto punto es el estudio del crecimiento y decrecimiento. Recordar que en primer lugar deberíamos de hacer la primera derivada, que es la que nos da información acerca del crecimiento y decrecimiento de la función. La derivada de una función polinómica, la voy a hacer aquí, es de la siguiente forma. Tenemos que derivar esta función. Recordad, una función polinómica es la más fácil de hacer su derivada, ya que bajamos el 3 del exponente y le quitamos 1. Sería 3x cuadrado. Menos 3x cuadrado. Bajo el 2, que multiplica el 3, pues menos 6x. Esta sería la primera derivada de nuestra función. Recordad que igualábamos nuestra función derivada a 0, es decir, 3x
cuadrado menos 6x igual a 0. Y teníamos que resolver dicha función para obtener los puntos donde posiblemente tenga la función un máximo o un mínimo. Vamos a resolver esta ecuación. Para resolver esta ecuación podemos sacar factor común, el 3, y una x. Si saco factor común el 3x, aquí me queda una x y aquí me queda un 2. Recordar que cuando llegamos a este caso, o esto vale 0, porque 0 por algo es 0, o esto vale 0. ¿Vale? Entonces, 3x es igual a 0, lo que quiero decir que la x es 0. Este sería uno de los puntos. Y que x menos 2 sea 0, o lo que es lo mismo, que x sea 2. Este será otro de los puntos. Lo que debemos de hacer ahora es ver en qué intervalo dicha función es creciente o decreciente. Una vez obtenidos los dos puntos donde posiblemente esta función tenga su máximo y su mínimo, debemos de estudiar esos intervalos donde nuestra función va a crecer y decrecer para poder así fijar qué punto será máximo y mínimo de dicha función. Para ello vamos a estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Los puntos que hemos obtenido es x igual a 0 y x igual a 2. ¿Vale? Entonces, para ver dicha función si crece y decrece, debemos ver qué sucede en este intervalo. ¿Vale? Recordad que esto se va a menos infinito en este intervalo entre 0 y 2 y en este intervalo cuando este se va a más infinito. Para esto vamos a coger un valor de muestra que va a ser x igual a menos 1. Entre 0 y 2 vamos a coger un valor, por ejemplo, el 1. Y entre 2 e infinito vamos a coger el x igual a 3. Recordad que estos valores son los que nosotros queramos, siempre que estén dentro de nuestro intervalo. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es evaluar dichos puntos en nuestra función derivada. Recordad que la función derivada era la siguiente. Entonces, vamos a evaluar dichos puntos en la función derivada, es decir, f' en x igual a menos 1. Vamos a empezar por menos 1. Entonces, sería 3 por menos 1 al cuadrado menos 6 por menos 1. Esto sería 3 por 1 es 3, porque menos 1 al cuadrado es 1. Menos 6 por menos 1 es más 6. 6 y 3, 9. 9 es positivo. Por lo tanto, ¿qué deduzco yo de aquí? Que como la primera derivada es positiva, mi función crece. ¿Vale? Es decir, en dicho intervalo, la función va a crecer. ¿Vale? Dicha función crece. Vamos con el punto entre 0 y 2. Pues f' en x igual a 1. Pues mi primera derivada evalúo cuando la x vale 1. Sería 3 por 1 al cuadrado menos 6 por 1. 3 por 1 al cuadrado es 3, que menos 6 me da menos 3. Como es negativo, mi función decrece. ¿Vale? Entonces, entre 0 y 2, la función decrece. Vamos con el último punto, en x igual a 3. Pues f' en x igual a 3. Esto sería 3 por 3 al cuadrado menos 6 por 3. 3 por 9, 27, que menos 18, esto veis que va a salir positivo. Por lo tanto, f va a crecer. Por lo tanto, en el último intervalo, la función crece. ¿Qué sucede aquí? Pues que en x igual a 0, la función pasa de crecer a decrecer. Por lo tanto, tendremos un máximo. En x igual a 2, la función pasa de decrecer a crecer, por lo tanto tendremos un mínimo. Veamos los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función f de x. Pues como veis, el primer intervalo es de menos infinito hasta 0. Ahí dicha función crece. Es decir, f crece. El primer intervalo es de menos infinito hasta 0. Abierto porque el 0 no lo puede coger, ya que el 0 es un máximo. El segundo intervalo donde la función crece es desde 2 hasta infinito. ¿Veis? Aquí crece.
Pues desde 2 hasta infinito. Luego f decrece desde 0 hasta 2. ¿Vale? Como veis, el máximo está en el punto x igual a 0. Y nos falta calcular la coordenada en y. Es decir, y sería f en x igual a 0. Si nos venimos a esta función donde ponga x ponemos un 0, esto es 0, 0 y me da un 2. Por lo tanto, el máximo estará en el punto 0, 2. Vamos con el mínimo. El mínimo está en el punto x igual a 2 y me falta calcular cuánto vale y, que es f en x igual a 2. F en x igual a 2 me tengo que venir a mi función de arriba y donde ponga x pongo un 2. Pues sería 2 al cubo menos 3 por 2 al cuadrado más 2. 2 al cubo es 8 menos 12 más 2 me da menos 2. ¿Vale? Por lo tanto, el mínimo estará en el punto 2 menos 2. ¿Vale? Y con esto damos por finalizado el punto de crecimiento y decrecimiento y nos pasamos al punto 5. El punto 5 es la concavidad y convexidad. Recordar para ello que deberíamos de hacer la segunda derivada. Entonces, recordad que la primera derivada era 3x cuadrado menos 6x. Si hacemos la segunda derivada, sería 6x menos 6. Y lo igualamos a 0. Para resolver esta ecuación de primer grado, pues pasamos el 6 a la derecha, me queda 6x es igual a 6 y x es igual a 6 entre 6, que es 1. Por lo tanto, igual que para el crecimiento y decrecimiento, hacemos nuestra recta y x igual a 1. Debemos de ver qué pasa a nuestra izquierda y a nuestra derecha. Pues a nuestra izquierda vamos a coger x igual a 0, que es más fácil, ¿vale? Y aquí vamos a coger el x igual a 2. Y evaluamos nuestra función en dichos puntos. La función derivada, segunda derivada. Es decir, f segunda derivada en x igual a 0. Sería 6 por 0 menos 6 me da menos 6. Como es negativo, pues dicha función será hacia abajo. Es decir, aquí la función es hacia abajo. ¿Y qué sucederá la segunda derivada en x igual a 2? Pues sería 6 por 2 menos 6. 6 por 2 es 12, menos 6 es 6. Como es positivo, pues la función será hacia arriba, ¿vale? Pues ya tenemos la concavidad y la convexidad. Es decir, en 1 es un punto de inflexión. ¿Qué punto será ese? Pues recordad, el punto será el 1 y debemos de calcular la coordenada y. La coordenada y tenemos que hacer y igual a f en 1. Es decir, nos venimos a nuestra función y ponemos donde ponga x un 1. 1 al cubo menos 3 por 1 al cuadrado más 2. Sería 1 menos 3 más 2. 1 menos 3 es menos 2 más 2 es 0. Es decir, el 1, 0. Es nuestro punto de inflexión. Se pone con una i. ¿Vale? Y el punto 6 es ya la representación de la función. Para ello vamos a hacer un pequeño resumen de los puntos y información que hemos obtenido al hacer este estudio completo de la función. Aquí a vuestra izquierda he cogido los datos más interesantes de nuestro estudio que acabamos de hacer de dicha función para ahora representar dicha función, que es lo más importante y lo que nos pedía el ejercicio, representar la función en un sistema de coordenadas cartesianas. Entonces vamos a ir viendo en nuestra gráfica los puntos. El punto de corte primero era el 1, 0. Por lo tanto, el 1, 0 estaría aquí. ¿Vale? El siguiente, el 2,73, 0. Es decir, estaría más o menos por aquí. Luego tengo el menos 0,73, 0. Pues por aquí, más o menos. Luego tengo el 0,2, que es el corte con el eje Y, pues aquí. ¿Vale?
Recordar que la función cuando x tiende a infinito, es decir, cuando nos vamos hacia allá, la función se venía para acá. Y cuando la x se me iba a menos infinito, la función se me iba hacia abajo, ¿vale? A tener en cuenta para la hora de dibujar. Es decir, hará algo como esto por aquí y de repente sale para arriba. Luego, sabemos que en el punto 0,2 tenemos un máximo. Es decir, este punto es un máximo. Y sabemos que en el 2 menos 2, es decir, 2, 1, 2, por aquí más o menos, aquí tiene un mínimo, ¿vale? Ese es un máximo y este es un mínimo. Y luego en el punto 1, 0, es decir, aquí existe un punto de inflexión. Si unimos todos los puntos, teniendo en cuenta que esto es un máximo y esto es un mínimo, nos sale la siguiente función. ¿Vale? Esta será la gráfica de nuestra función f de x. ¿Vale? Como os dais cuenta, este era un máximo en 0,2, ¿vale? Recordad, 0,2 era un máximo. En 2 menos 2 tenemos un mínimo, que es este, ¿vale? Y luego tenemos un punto de inflexión aquí en el 1, 0. Aquí la gráfica pasa de ser cóncava a ser convexa, o ser hacia abajo pasa a ser hacia arriba, para que no haya confusión entre la palabra cóncava y convexa, que no existe un criterio establecido, ¿vale? En el examen no podréis hacer la comprobación de dicha función, pero sí es posible cuando estéis en casa representando dichas funciones, ir a programas de representación de funciones y comprobar de verdad que sale dicha función. Nosotros para ello vamos a representar esta función en un programa de software libre que se llama GeoGebra, que podréis encontrarlo en internet gratuitamente. Como veis, al graficar en nuestro programa de GeoGebra, que se puede hacer desde internet directamente, si ponemos dicha función, ¿veis? Nos sale la función que acabamos de representar. Aquí era menos 0,730, tenía un punto de corte, ¿veis? Menos 0,73. En el 0,2 era un extremo, que era un máximo, ¿vale? Este era el 1,0, que recordar que era un punto de inflexión. Aquí era el 2 menos 2, que era un mínimo de dicha función. Y este era otro punto de corte, que era el 2,73, 0. Y como veis, las ramas parabólicas, es decir, cuando la x tiende a infinito, esto se va hacia infinito. Y cuando la x tiende a menos infinito, esto se va hacia menos infinito. Y con ello damos por finalizado el vídeo de la representación de una función polinómica. Espero que sea de utilidad para vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.